Una experiencia porque en realidad la hicimos en forma virtual. Somos 4 los que participamos del programa saliendo al aire, más el operador, más Nené, que está en la producción atendiendo los llamados y todo eso, pero lo tuvimos que hacer por Skype. Así que fue bastante complicado ensayar para no taparnos, para poder respetar los turnos para hablar. Y como en el programa precisamente a la abuela, que dice barbaridades, hay que cortarla, hay que corregirla a cada rato, resultaba bastante difícil poder hacerlo, pero salió. Los oyentes nos han dicho que no se notaba que estábamos así por Skype, sino que parecía que estábamos en el estudio directamente. Tuvimos que aprender a levantar la manito y pedir turno para saber quién iba a hablar, por ejemplo. Es clave la interacción, ¿no? En el programa, porque la abuela habla mucho y la tienen que cortar, como decís, a veces dice muchas barbaridades, ¿no? Dice barbaridades, además también tiene su finalidad didáctica, porque la abuela destroza el idioma, ¿no? Entonces, los acompañantes, esto desde que surgió la abuela, desde que nació, los acompañantes tienen que estar bien atentos para hacer las correcciones necesarias, porque si no, no tendría mucho sentido que la dejen pasar. Por ejemplo, cuando la abuela dice la calor, corrigen por qué es el calor y no la calor. Yo siempre sostuve que era importante mantener esto en forma didáctica, alguien que corrige, pero no es un invento mío, porque ya lo hacían en otra época, hace 60 años, Nini Marshall con Juan Carlos Torri, o con quien le hacía de partener en ese momento, ¿no? A Catita. Manuel, entonces la abuela ha pasado por distintas etapas, ¿no? Y bueno, se tiene que ir modernizando. Se tienen que ir modernizando. Sí, muchas. Yo esta mañana estaba pensando, son 32 años en los medios pilarenses, pero en todos los medios, porque comenzó en Radiodifusora América, con Roaldo Barbesini, pero después ya estuvo en una primera etapa en FM Plaza, estuvo en FM Estudio 2, estuvo en VIP, que salíamos al aire muy caraduras nosotros, durante muchos años también ahí, creo que 7 u 8 años en vivo. Estuvo en distintas radios y en forma continua, o sea, terminábamos en una, empezábamos en otra, y ahora hace ya 8 años que estamos, no más, 10 años, creo, 10 años que estamos en FM Plaza. Estuvimos también en FM del Sol. Me imagino en aquel momento fue el desafío de radio a televisión, todo el montaje que tenías que desarrollar, ¿no? Con la abuela, toda la producción. La verdad que era impensado. Como gerente de VIP, en los primeros años estaba Pedro Botarelli, estaba a cargo como director, pero como gerente estaba Roaldo Barbesini, y vino él. Nosotros la hacíamos, la abuela ya hacía como 2 años o 3, creo, que la hacíamos por radio, en Difusora América, y me vino a proponer de hacerlo por televisión, en vivo. No, al principio lo hacíamos grabado, después empezamos a hacerlo en vivo. Y bueno, pero ya de mi parte tenía un no de principio, porque tenía que afeitarme para ser la abuela. Esa era mi traba, tener que sacarme la barba primero. Y después todo lo que seguía, que era, tenía que ir con vestuario. Yo siempre imaginé, porque uno cuando hace un programa por radio, cuando hace el personaje, se lo imagina como es. Y yo había tomado como modelo de la abuela Corina una señora que vivía acá en Pilar y que hablaba medio parecido a la abuela Corina, y que era una señora grande y bajita. Y yo soy grandote, alto, o sea, mi físico no daba para nada con la abuela, con el personaje que desde mi punto de vista tenía que representar a la abuela. De allí que la abuela en televisión nunca aparecía parada, siempre estaba sentada, ya sea en un sillón cuando daba la recepción, digamos, a los invitados, porque además ahí adoptamos el programa de la cena con invitados, haciendo una parodia del programa de Mirta Legrand, ¿no? El sillón mío era más bajito que las sillas en que se sentaban los invitados,
y en la mesa también mi silla era más bajita, ¿no? Como para mantener la idea de la abuela petiza. Era, me acuerdo, picante políticamente, lo sigue haciendo la abuela, mantiene eso de meter algunos tips importantes. Sí, a veces demasiado, pero bueno, sí, en aquella época me acuerdo cuando teníamos la cena de la abuela, era uno de los programas después del fútbol, era uno de los programas que tenía más televidencia en VIP. Entonces, cuando llegaba la época de campaña, los mismos candidatos hablaban conmigo, hablaban con Nené, para que los invitásemos al programa. Pero, bueno, sabían que se arriesgaban a cualquier pregunta, a veces comprometida, o, por ejemplo, en esa época que no se usaba mucho, nosotros usamos con uno de los invitados políticos que se proponía, usamos un video del archivo, usamos un archivo donde él hablaba muy mal de otro candidato y en esa oportunidad iban los dos juntos, ¿no? Entonces cuando lo sacamos al aire, primero se había enojado un poco, después lo tomó a risa. Muchas veces los funcionarios de la época no estaban acostumbrados al humor irreverente, o sea, yo soy concejal, yo soy intendente, yo soy esto, y conmigo, bueno, ahí nomás, ¿no? Y que la abuela los pusiese en una situación un tanto molesta a causa del humor, los jorobaba, porque el humor permite decir grandes verdades que a veces no se pueden decir en forma directa, al menos con un invitado, ¿no?